Actualmente vivimos en una sociedad que prácticamente está inmersa en un ciclo entre que voy, vengo, hago y hago una y otra actividad con el propósito de obtener beneficios, con el propósito de obtener bienes. Y es que a veces, inclusive a los creyentes, nos puede suceder que no nos damos cuenta y no tenemos un autocontrol, no tenemos control respecto a lo que realizamos y a veces nosotros también podemos cometer la equivocación de enfocar tanto nuestro tiempo en obtener nuestros recursos materiales que a veces nosotros no tenemos un límite. Queremos siempre estar obteniendo más y más riquezas. Y a este mal, es un mal común, es un pecado. La Biblia le denomina lo que es la avaricia. La avaricia es el deseo que una persona tiene de tener, valga la redundancia, más y más beneficios económicos, más y más dinero. Y fíjese que en el libro de Eclesiastés nosotros encontramos eh, experiencias que atravesó como lo fuera aquel hombre Salomón, cuando él experimentó con todo. Él tuvo muchas riquezas, pero entre lo que nosotros leemos en el libro de Eclesiastés aparecen verdades muy concretas, verdades absolutas, en las cuales nosotros nos ponemos a ver nuestro entorno, la sociedad en la que vivimos, y nosotros nos damos cuenta y decimos, ¿cuánta verdad dijo aquel hombre en aquel tiempo? O sea, miles de años atrás, y ya la humanidad tenía ese mal arraigado en su corazón. Dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 15: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un mal común que vi. Así como vino, así vuelve allá. Y si no aprovechó durante su estancia en esta vida, pues definitivamente no tuvo un propósito su vida como tal. La Biblia claramente nos dice aquí, el hombre no va a llevar nada. El hombre, por más que afane en atesorar riquezas, y ahí vamos a ver un ejemplo, de hecho el mismo Señor le dijo a sus discípulos que se guardaran de ese pecado, de la codicia. Y también, si bien es cierto, el escritor, el predicador en Eclesiastés nos da hasta cierto punto un enfoque, un punto de vista negativo, por así decirlo, pero también nos pone un polo positivo, es decir, nos dice y nos explica qué es lo que vemos, qué es lo que nosotros podemos hacer también. Dice el versículo 18 de este mismo capítulo. He aquí, pues, el bien que yo he visto, porque por una parte estaban los que se dedicaban a almacenar riquezas, a acumular riquezas, y que al final morían sin llevarse absolutamente nada. Pero estaban, por otro lado, los que de alguna u otra manera también obtenían sus bienes, pero disfrutaban de ellos. Ese es el propósito por el cual también se escribieron estos versículos, estos textos, estos libros. Dice el versículo 18, he aquí, pues, el bien que yo he visto, esto es bueno, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Ahí está. El escritor de Eclesiastés nos dice claramente que no es malo trabajar, pero que ese trabajo se haga con propósito, que ese trabajo se haga según la dirección y según el propósito original. No es malo ganar dinero, tampoco vamos a llevarlo al extremo y vamos a decir que el dinero viene del diablo. No, no vamos también a irnos a los extremos, porque el escritor de Eclesiastés nos está dando, por un lado, lo que sucede con aquellos que trabajan, trabajan y trabajan sin un propósito, pero por el otro lado están también los que trabajan, reciben su pago, tienen sus ingresos, pero que ellos comen, lo disfrutan. Y prácticamente eso es lo bueno. Eso es lo bueno que el ser humano puede hacer mientras esté sobre la faz de la tierra. Porque eso dice el escritor que tiene propósitos.
tiene un propósito, está cumpliendo el propósito para el cual el creador, el sustentador del universo, lo puso acá. ¿Y qué mejor hacer esto de la mano del Señor? Pero tristemente, hoy en día, ahí están los que se están enriqueciendo de los demás. Ahí están esos famosos que de alguna u otra manera nos llegamos a enterar con nombres por el tipo de acciones, por el tipo de obras que hacen, y no precisamente buenas, pero tienen acumulado dinero en vastedad. Dinero que, si aún si quisieran vivir 3 vidas en esta tierra, por así decirlo, pues ellos estarían más que satisfechos. Sin embargo, no, quieren más y más. Y eso ya es avaricia. Es aquel sentir que la persona experimenta que no tiene límite, que no tiene un tope, porque entre más tiene, más quiere. Se hace un negocio millonario, y a veces se arriesga porque existe la posibilidad de que se pierda el negocio y que no, pues, que no salga como uno quiere, pero a veces salen los negocios, se da el negocio, y es un negocio jugoso, es un negocio a veces millonario, multimillonario, pero no se detiene ahí el hombre, quiere más, va por más, le apuesta a más. Y en el Evangelio de Lucas, para no extender tanto aquí el tiempo, en el Evangelio de Lucas encontramos nosotros un pasaje y una enseñanza de parte del Señor mediante una parábola. Lucas capítulo 12, versículo 15, dice así la Biblia. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor era fino. El Señor era especialista, por así decirlo, en enseñarle a sus discípulos con ilustraciones prácticas, con explicaciones sencillas, simples. Y Él les dice, guárdense, miren, pongan atención, guárdense de la avaricia. Guárdense de estar ustedes queriendo tener más y más y más y más en cuanto a las cosas materiales. Y dice, también le refirió una parábola, versículo 16, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Oigan lo que dice allá Eclesiastés, miles de años antes. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y guardaré allí todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardaos para muchos años. Repósate, bebe, come, regocíjate. Surge acá una pregunta, basado en lo que nos está explicando acá el Señor. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si este hombre viene y después de derribar sus graneros y hacerlos más grandes y ya al estar llenos, qué cree usted que hubiera hecho? Exacto, es muy probable que este hombre no se hubiera detenido ahí, hubiera querido obtener más. De pronto hubiese llegado a pensar, pues al parecer hice mal mi cálculo. Este depósito todavía me queda corto. Lo botaré, haré otro más grande y ya cuando llene ese otro depósito más grande, entonces le voy a decir a mi alma, repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia, ese es el ciclo constante que experimenta un avaro. Siempre va a querer más. No se va a detener. Él siempre va a querer tener más y más y más y más. Y eso es lo que sucede, como le decía, con estos magnates de la, entre comillas, fe. Bueno, y al final sí es un negocio que ellos tienen. Ellos ya tienen suficiente dinero como para retirarse y decir, bueno, ya me aproveché de la gente, ya es suficiente, aquí ya me detengo y voy a disfrutar de lo que tengo. No, quiere más. Perciben ellos cientos de miles de, en dinero, en moneda local, y eso sucede muchas veces semanalmente. Ni siquiera mensual, ni siquiera quincenal, semanal le están entrando esas cantidades así exageradas de dinero. Pero ellos no se detienen. Ellos quieren más. Construyen un templo aquí enorme, con capacidad de miles de miembros. Pero ya tienen uno aquí, pero como ven que el negocio es rentable, pues van a levantar otro allá. Vamos a hacer otro templo allá. ¿Por qué? Porque como es rentable. Y quieren más y más y más.
son insaciables. Y eso es lo que nos está enseñando acá el Señor con esta parábola. Y a sus discípulos les dice, guárdense de la avaricia. Cuidado con ustedes, miren, pongan atención, deténganse a pensar, disfruten de lo que tienen, compartan lo que ustedes tienen. Es irónico y hasta cierto punto risible lo que sucede en estos círculos, porque siempre le están diciendo a la gente, dé para que el Señor le prospere, dé para que el Señor le multiplique, pero ¿cuándo dan ellos? ¿Cuándo mira usted que ellos estén dando algo? Y si aplican ellos esa norma con ellos, porque ellos no, esa fórmula con la gente, porque ellos no aplican esa fórmula, está como aquellos chantajistas que dicen que adivinan las cosas que van a suceder. ¿Y por qué no se adivinan ellos mismos? ¿Por qué le están diciendo a la gente? ¿Por qué están engañando constantemente a la gente? Es que esto y esto a usted le va a ir bien. Entonces, ¿por qué no se aplican ellos esa misma vibra? Es a veces eh, eh, inexplicable lo que sucede. Porque a veces solo es cuestión de aplicar el sentido común para darnos cuenta que es gente manipuladora, que es gente engañadora. Como que ellos fueran dueños de la vida, de la existencia como tal. Pues este hombre lo que quería era más. Ya tenía. Con la primera parte que ya tenía, ya había llenado sus graneros, él podía disfrutar de su vida. Pero él no. Él dijo, derribaré mi granero, edificaré otro mayor y lo voy a llenar. Y cuando yo lo llene en ese momento, voy a decir, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, aquí está lo triste. Esto es lo triste para esta gente. Porque no creo que hayan creyentes genuinos que piensen así. El creyente genuino, ¿sabe qué es lo que piensa? Lo que piensa el creyente genuino es en llevar el reino de Dios para otras personas. Es llegar hacia las demás personas. Eso es lo que piensa en un creyente genuino. Él no está pensando en el cúmulo de bienes, en el cúmulo de dinero en este mundo. No. Por eso les decía que a veces, si a nosotros nos sucede que nos dejamos arrastrar por esa corriente, pues reflexionemos. Reflexionemos y hasta cierto punto pongamos, como dicen por ahí, las barbas en remojo. Porque de pronto no tenemos nosotros un propósito, una meta firme, una meta fija en cuanto a nuestro propósito para el cual el Señor nos llamó. Entonces la reflexión es que nosotros nos guardemos también, como el Señor le dijo ahí a sus discípulos. Guárdense de la avaricia. Guárdense ustedes de estar acumulando bienes, acumulando fortunas en esta tierra, porque nada van a llevar, nada. Y para terminar, pues vamos a considerar una reflexión. Oía en cierta oportunidad, leía en un pequeño post, un tratado incluso, que decía, cuando yo vea que detrás de un féretro, es decir, de un ataúd, de una funeraria, va un camión con la mudanza atrás, ahí quizá me daría yo la tarea de trabajar y almacenar mucho dinero en esta vida, porque pues ahí de pronto diría yo, algo se llevó. Sin embargo, ni aunque pongamos este ejemplo, no, el hombre nada se lleva, se lo pueden a orillar ahí al cementerio, pero el hombre nada llevó. Así como vino, así como dice Eclesiastes, así como vino desnudo, Job también meditó en eso. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Nada me voy a llevar. ¿Y qué había perdido Job en esa oportunidad? Había perdido todo. Qué enseñanzas más especiales las que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Y esas enseñanzas son las que nosotros nos nutren, porque nos ponen a pensar, nos llevan a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo las cosas conforme al modelo bíblico o estamos siguiendo un patrón que generalmente sigue la gente en el mundo. Entonces, la reflexión y la lección práctica que nosotros podemos aprender en esta oportunidad, guardémonos de la avaricia. Y que nuestras vidas, que nuestro propósito en este mundo sea principalmente de honrar y bendecir el nombre del Señor. Y pues, como dice Eclesiastés, que disfrutemos de las cosas que el Señor, en su infinita misericordia, nos permite tener en este mundo y que lo administremos, pero que lo administremos bien. Y cuando nosotros hagamos eso, vamos a hallar una satisfacción en nuestro corazón de que estamos haciendo lo que el Señor nos mandó y nos estamos guardando, como dijo el mismo Señor, de la avaricia que cada día contamina más a este mundo. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.